Hay aviones que nacen con fama y glamour, rodeados de titulares, de ingenieros orgullosos y de pilotos que los convierten en mitos. Y hay otros que parecen condenados a la sombra, modestos, discretos, casi anónimos. El Douglas S.B.D. Dauntless pertenecía en apariencia a esa segunda categoría. No era el más veloz ni el más blindado, ni mucho menos el más moderno. De hecho, sus propios pilotos lo llamaban con un apodo que sonaba a burla: Slow but Deadly, lento pero mortal. Sin embargo, lo que pocos sospechaban al principio, y lo que Japón descubrió de la manera más brutal, es que ese avión gris, de silueta poco elegante, se convertiría en la pesadilla alada que cambiaría para siempre la guerra en el Pacífico. Porque el Dauntless no era un avión cualquiera. Era un verdugo que descendía desde el cielo en picados casi suicidas, soportando fuerzas que destrozarían a otros aparatos, apuntando con una precisión quirúrgica a los barcos que parecían invencibles. Para Japón, que en 1941 se veía como dueño de los mares, el Dauntless se convirtió en el fantasma que aparecía cuando menos lo esperaban, la sombra que anunciaba fuego, acero y derrota. Imagina el contexto. Diciembre de 1941, Pearl Harbor. Japón asombra al mundo con un golpe maestro. Hunde acorazados estadounidenses, deja en ruinas a la flota del Pacífico y se cree invencible. El imperio del sol naciente avanza como un tsunami. Filipinas, Malasia, las Indias Orientales, todo cae en cuestión de meses. En los titulares, los portaaviones japoneses son la joya de la guerra moderna, y sus cazas cero dominan el cielo con una superioridad incuestionable. En ese tablero, el Dauntless parecía un simple peón, lento, armado apenas, con dos ametralladoras frontales y otras dos traseras defensivas, con una velocidad máxima que los cero podían superar con facilidad. Pero en la guerra, los peones a veces son los que derriban a los reyes, y el Dauntless tenía un secreto. Podía lanzarse en picado a más de 400 kilómetros por hora, resistiendo fuerzas de gravedad que deformaban las alas y temblaban en los huesos de sus pilotos, y aún así liberar su bomba con una precisión casi quirúrgica. Contra un blanco terrestre podía ser devastador. Contra un barco en movimiento era simplemente letal, y Japón iba a aprenderlo en carne propia. La primera señal llegó en la batalla del Mar del Coral, mayo de 1942. Fue la primera vez en la historia que dos flotas enemigas se enfrentaban sin verse cara a cara, luchando solo con aviones lanzados desde portaaviones. Allí, los Dauntless atacaron al portaaviones ligero Shoho. En cuestión de minutos, lo redujeron a una antorcha flotante. Un piloto japonés que sobrevivió describió la escena como un infierno que cayó del cielo. Los japoneses ganaron algunas victorias tácticas en esa batalla, pero el respeto hacia el Dauntless quedó sembrado. Sin embargo, lo que ocurrió un mes después, en Midway, convirtió ese respeto en miedo. El 4 de junio de 1942 amaneció sobre el atolón con un cielo despejado y un mar tranquilo. Los almirantes japoneses creían tener la ventaja. Sus portaaviones estaban listos para dar el golpe final que aniquilaría a la flota americana. Durante horas, los Cero derribaron con facilidad a los torpederos estadounidenses, lentos y obsoletos, que caían uno tras otro en llamas. Los japoneses celebraban en las cubiertas de sus barcos, seguros de que la victoria estaba a su alcance. Pero desde lo alto, a miles de metros de altura, un grupo de Dauntless se preparaba para descender.
Los pilotos estadounidenses empujaron sus aviones hacia el vacío en picados casi verticales. El aire silbaba como cuchillas en las alas. Las cabinas temblaban. La vista se nublaba con la fuerza G, y sin embargo mantuvieron el control. En cuestión de segundos, las bombas comenzaron a caer con precisión mortal. El Akagi fue alcanzado de lleno en su cubierta de vuelo. Una sola bomba bastó para transformar el orgullo de Japón en una hoguera incontrolable. El Kaga recibió 3 impactos casi simultáneos que lo convirtieron en un mar de fuego. El Soryu sufrió explosiones devastadoras que hicieron saltar por los aires a su tripulación. Y el Hiryu, que intentó contraatacar, cayó poco después bajo la misma lluvia de acero. 4 portaaviones, el corazón mismo de la fuerza de ataque japonesa, destruidos en apenas unas horas. Midway no fue solo una derrota militar, fue un trauma psicológico, el día en que Japón comprendió que su supremacía naval podía derrumbarse de un golpe. Y en el centro de ese golpe estaba el avión que habían despreciado, el Dauntless. A partir de entonces, los japoneses dejaron de subestimarlo. En los informes internos de la Marina Imperial, el SBD aparecía descrito como una amenaza prioritaria. Sus pilotos lo veían como un verdugo imposible de detener, demasiado resistente para ser derribado fácilmente por el fuego antiaéreo, demasiado preciso para fallar, demasiado disciplinado para llegar solo. Para muchos marinos japoneses, el sonido del Dauntless en picado era como escuchar la sentencia de muerte. Los testimonios lo confirman. Un superviviente del Kaga escribió años después: el cielo estaba despejado y de pronto escuchamos un rugido extraño, como un viento que se desplomaba. Miramos hacia arriba y vimos los bombarderos en picado descendiendo como clavos ardientes. No había nada que pudiéramos hacer. El barco tembló y todo se convirtió en fuego y humo. Desde ese día supe que el enemigo no estaba en los cazas, sino en esos bombarderos grises que caían del cielo. Y lo peor para Japón es que el Dauntless no era un golpe aislado de fortuna. Era un verdugo constante. En Guadalcanal hundió cruceros japoneses y transportes vitales para mantener las posiciones en tierra. En la Salomón repitió su danza mortal contra buques de guerra. Una y otra vez, lento pero seguro, apareció en el cielo, descendió en picado y dejó tras de sí barcos hundidos y flotas diezmadas. Para los marinos japoneses, el Dauntless no era simplemente un avión, era un símbolo. Representaba la fría eficacia industrial de Estados Unidos, la disciplina militar que ejecutaba ataques perfectamente coordinados, la capacidad de transformar una máquina modesta en un arma de precisión. Era la encarnación de un enemigo que ya no luchaba con romanticismo, sino con matemática implacable. Con el tiempo, Japón entendió que el Dauntless había hundido más barcos que cualquier otro avión aliado en el Pacífico. Portaaviones, cruceros, destructores, transportes, todos cayeron bajo sus bombas. Y en cada hundimiento, en cada columna de humo que se alzaba desde el mar, el respeto y el temor hacia ese aparato crecían aún más. Cuando recordamos la Segunda Guerra Mundial, solemos hablar del Spitfire en Europa, del Bf-19 alemán, del Zero japonés. Pero para Japón, en el Pacífico, el verdadero terror tenía otro nombre. No era el avión más rápido, ni el más elegante, ni el más celebrado. Era el Douglas SBD Dauntless, el bombardero en picado que transformó portaaviones en tumbas flotantes y escribió el principio del fin del imperio del sol naciente. Así que cuando pienses en el Dauntless, no lo veas como un avión más. Piénsalo como lo hicieron los japoneses.
el fantasma que descendía del cielo para hundir sus sueños de victoria. Un aparato que, con modestia y precisión, cambió el rumbo de la historia.